Bueno, pues vamos a comenzar. Este curso que vamos a introducir en este webinar es sobre LTE Overview, ¿de acuerdo? Hay varias cosas que podemos aprender con este curso, ya que va dirigido a un amplio espectro de personas, desde estudiantes que no han terminado su bachiller o su carrera, que quieran aprender sobre distintas tecnologías, incluyendo LTE. Aquí se da una introducción bastante amplia y concisa de lo que vamos a tener en cuenta para este curso, ¿de acuerdo? A continuación les voy a dar toda la información de este curso con fechas y horarios para los cuales pueden ustedes asistir y unirse. Este webinar nos va a servir principalmente para que ustedes tengan en cuenta cuáles van a ser los principales contenidos que vamos a ver. Vamos a ver de LTE Overview, vamos a ver los principales requerimientos de LTE, vamos a ver también la evolución de las diferentes redes celulares para que podamos nosotros entender por qué es que, cómo es que se ha llegado a LTE, ¿de acuerdo? Cómo ha sido la evolución de esta tecnología para tener lo que nosotros estamos viendo actualmente. Vamos a ver también vamos a darle una parte también a la parte de la interfase de aire, ¿ok? Vamos a ver cómo está compuesta la señal para poder entender cómo es que se puede posteriormente hacer la configuración. Este curso es muy importante también porque ustedes pueden darse cuenta desde el principio cómo es que vamos a ver la evolución de las tecnologías, y los cursos que siguen les va a servir mucho si ustedes tomaron este curso inicialmente. ¿Por qué? Porque no van a tener ninguna duda, no van a tener, digamos, como lagunas de conocimiento, y les va a facilitar aprender cosas nuevas sobre LTE y sobre 5G, que también se vienen, ¿no? Todo tiene el mismo fundamento, que va a ser este curso de LTE Overview, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a tomar en cuenta, esto es lo que vamos a ir viendo. A continuación les voy a explicar los contenidos que vamos a ver los principales requerimientos que se tienen dentro de LTE, vamos a ver la evolución de las redes de telefonía celular, las diferentes releases que se tienen de la 3GPP, cómo fue evolucionando la 3GPP con las diferentes releases, qué quiere decir release 8, release 9, release 10 de la 3GPP, en IMT Advanced Features, cuáles son todas las características, todos los aplicativos que se van a fundamentar en LTE para tener otras tecnologías, ¿de acuerdo? Para tener mejoras sobre la misma tecnología de LTE. También vamos a ver la parte de la arquitectura, ¿ok? La arquitectura de LTE en EPS Network Architecture. Vamos a ver cuáles son los principales elementos de red que van a estar implícitos en una red LTE, cuáles son las funciones de cada uno, y para que posteriormente ustedes puedan saber hasta dónde pueden gestionar desde cada una de las perspectivas de cada uno de los elementos de red, ¿ok? Posteriormente ustedes pueden saber, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el nodo B? Bueno, luego entonces yo puedo optimizar mi red o puedo configurar mi red a tal y tal y tal nivel, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las diferentes interfaces? ¿Cómo es que se hablan los diferentes o los principales elementos de red? Ya sea el User Equipment con el nodo B, el nodo B con el MME, o el nodo B con el Serving Gateway, por ejemplo, o un nodo B y otro nodo B. Esas son a las que nosotros nos referimos como EUTRAN Interfaces, o sea, las interfaces de LTE. También cuál es la diferente arquitectura que tenemos en el core y cuáles son los protocolos, y por último terminamos con señalización, ¿de acuerdo? Cómo se llaman esos mensajes, qué es lo que contienen, etcétera. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este curso que chico, abarcamos un amplio espectro de conocimientos en los cuales nosotros damos una introducción muy importante a LTE, que posteriormente ustedes se pueden ir a especializarse en cualquier otro tema de LTE.
Con este curso les dan a ustedes los fundamentos para posteriormente cambiar o enfocarse a otras cosas de la tecnología y especializarse en otras cosas de la tecnología, tomar otros cursos más especializados, pero sin ningún problema, del conocimiento básico que todo ingeniero en telecomunicaciones debe de tener para trabajar en redes de telefonía celular, ¿ok? Entonces, por favor, aquí no duden siempre en comunicar en este curso cualquier duda que ustedes tengan para que pueda ser aclarado antes de que se inscriban, ¿de acuerdo? Tengan por seguro que este curso les va a servir muchísimo y no solo para ingenieros, sino que también para público en general que trabaja en empresas de telecomunicaciones, les sirve muchísimo para poder entender cuáles son las perspectivas de negocio dentro de las redes de telefonía celular y actualmente, bueno, la que se está usando en todo el mundo va a ser LTE, ¿de acuerdo? Ya se viene 5G, es cierto, pero aún así es indispensable saber sobre LTE. ¿Por qué? Porque tiene el mismo método de acceso. 5G no es más que un mejoramiento muy bueno, pero sobre LTE. No cambia tanto como cuando cambia de 3G a 4G o de 2G a 3G, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta que este curso les puede servir mucho. Lo pueden tomar ya sea tanto de manera presencial en Colombia, en Bogotá, o también de forma virtual. De una u otra manera, las dos formas les sirven muchísimo porque ustedes están en contacto con el instructor y pueden en tiempo real hacerle preguntas. El instructor les hace preguntas a ustedes, por supuesto, y opinar, etcétera, ¿no? Entonces, no tengan ninguna objeción para poder preguntar lo que ustedes, las dudas que ustedes tengan. ¿Sale? Entonces, vamos a ver primero los principales contenidos. ¿Por qué LTE? Bueno, LTE nace de una necesidad de que en 3G el ancho de banda no es suficiente para poder dar la capacidad a los usuarios. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? A que una portadora de 5 megas de 3G no tiene la capacidad para poder proveer la transferencia de datos que actualmente requiere el mercado. Esa es la principal razón por la cual surge cambiar totalmente el método de acceso a la red, que es la interfase de aire de LTE, para poder tener unas tasas de transferencias mucho mayores, haciendo el espectro mucho más eficiente. ¿A qué quiere decir mucho más eficiente? A que se pueden transmitir mucho más bits por hertz de espectro en frecuencia. ¿Ok? Los principales requerimientos que tiene LTE o las principales características de LTE que se diferencian de 3G es que tiene un ancho de banda flexible. Anteriormente en 3G únicamente tú podías implementar 3G o bueno, hablando en particular de UMTS, si tú tenías un espectro en frecuencia de 5 MHz, actualmente no es así. Actualmente en LTE ustedes pueden irse de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 megas, ¿ok? La eficiencia del espectro es mucho mayor, inclusive de la que se tenía en 3G en la Release 6 y Release 7, cuando se desarrolla HSDPA y HSUPA con todo y MIMO, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más eficiente el espectro que tenemos, pudiendo llegar a tasas de transferencia mayores. Aquí nos manejan 100 megabits por segundo en downlink y 50 megabits por segundo en uplink. Esto es teniendo en cuenta los 20 megahertz de ancho de banda que se tienen y asignándole a un solo usuario todo el espectro, ¿ok? Actualmente se tiene esto, bueno, se logra asignando todo el ancho de banda, pero actualmente hay muchas features con las cuales se puede mejorar todavía más, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas features? Son todas las que corresponden a LTE Advanced, ¿ok? En LTE Advanced tenemos la parte de Carrier Aggregation, MIMO masivo, ¿ok? ICIC, que es el Interference Coordination, pero que eso se explica mucho más a fondo en los siguientes cursos. Pero es muy importante que ustedes tomen primeramente este curso para poderlo tomar en cuenta y poder crecer sus conocimientos en esta tecnología. ¿Ok?
En la evolución de la telefonía celular, tenemos que son redes 1G, 2G, 3G y 4G. Damos una introducción en el curso de cada una de las tecnologías para que sepamos de dónde viene y cómo se evoluciona hasta llegar a LTE. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunas diapositivas también acá de gran importancia que tenemos para el curso en cuanto a cuando se define 3G para HSDPA, ¿ok? High Speed Downlink Packet Access, en el cual se tiene, es una improvisación o es un mejoramiento, mejor dicho, que se tiene sobre 3G, ¿ok? Esto se toma, lo que se tiene como HSDPA, se toma como fundamento para LTE, ¿ok? Entonces, déjenme les muestro acá. Esta es propiamente la evolución que vamos a ver en el curso de una forma mucho más detallada de LTE, ¿ok? Acá tenemos LTE A, B y C. La parte fundamental que tenemos es de LTE corresponde a la release 8 y la release 9 que tenemos acá. La release 8 y la release 9 son los fundamentos de LTE. Es como empieza LTE. Inicialmente, LTE únicamente lo que implica es el método de acceso que es OFDMA, en el cual se abunda en OFDMA dentro del curso, que es Orthogonal Frequency Division Multiple Access, para que nosotros podamos entender cómo funciona la interfase de aire en LTE. También MIMO 2x2 o 4x4 entra como fundamento de LTE, en el cual también se explica cómo funciona, y la parte de Small Cells. ¿Ya se tenían Small Cells en 3G? Sí es cierto, ya se tenían, pero en 4G entran como fundamento de la tecnología. La 3GPP, cuando libera esta tecnología, ya se tiene definido cómo va a funcionar la parte de Small Cells, ¿ok? Posteriormente viene LTE-A, que es LTE Advanced, que son diferentes features que se montan sobre LTE Fundamental, como Carrier Aggregation, ¿ok? Como este otro término que vemos, COMP, que es Coordinated Multipoint, el Handover MIMO y el EIC-IC, Enhanced Intercell Interference Coordination. Posteriormente viene también la parte del LTE-B, que es para tener mucho más capacidad en la celda, ¿ok? Y posteriormente diferentes aplicativos que se tienen para LTE-C. Actualmente lo que se está aplicando en los mercados de Latinoamérica es LTE Advanced, ¿ok? Dentro de LTE Advanced son estas diferentes features que se explican una por una, que vienen a mejorar LTE. Actualmente estas ya están siendo implementadas, no es que ya se tengan en la región en todos los mercados, pero son diferentes features que se montan sobre LTE. Posteriormente pasaríamos a LTE-B y LTE-C ya entraría conjuntamente con 5G, que eso se tiene programado para 2020 aproximadamente. ¿Okay? Hay diferentes features o compatibilidades que se tienen como Key EMT Advanced Features, ¿ok? Un gran porcentaje de las implementaciones que se tienen de LTE van enfocadas a que se pueda implementar VoLTE, ¿ok? Que se pueda implementar voz sobre LTE, ¿ok? Ya que sin estas implementaciones que nos pide como IMT Advanced Features, sin estas características que pide la 3GPP para poder desarrollar LTE, nos van a servir para poder implementar VoLTE. El que tengamos una red LTE no quiere decir que automáticamente se tenga VoLTE, que se tenga voz sobre IP, ¿no? Que como ya seguramente ustedes saben, inicialmente LTE entra por la parte de voz, entra por medio de un CS fallback en el cual el usuario regresa a 3G para poder hacer una llamada de voz, ¿ok? Posteriormente llegan diferentes implementaciones, entre ellos es el IMS, ¿verdad? Que es una parte de hardware que va conectada al core de LTE para poder tener llamadas de voz sin regresar a 3G. Entonces, estas implementaciones que vemos acá, estas features que vemos acá, van enfocadas a eso, a que posteriormente podamos nosotros tener en cuenta que
que la parte de voz sea soportada por LTE. Y esto principalmente le sirve a los operadores porque pueden empezar a liberar sus portadoras de 3G para poderle dar más ancho de banda a LTE. ¿Ok? En cuanto a la arquitectura, ¿ok? En cuanto a la arquitectura de LTE, vemos aquí los principales elementos de LTE, bueno, que es el UI, que es el User Equipment. El User Equipment se llama exactamente igual a como se llama el User Equipment en 3G. Posteriormente viene el eNodo B, ¿ok? El eNodo B tiene funciones de lo que tenía el RNC en 3G y de lo que tenía el nodo B en 3G. Es un elemento mucho más autónomo que lo que se tenía en 3G. Por lo tanto, LTE se vuelve una red más descentralizada, ¿de acuerdo? El eNodo B es mucho más autónomo y toma mucho más funcionalidades, mucho más decisiones que lo que tenía el nodo B simplemente, ¿ok? Entonces, en el nodo B, bueno, pues tiene ya mensajería, es el encargado de enviar toda la mensajería RRC, ¿de acuerdo? Que antes en 3G era el RNC el encargado de enviar toda la mensajería del RNC, ¿ok? En este caso, el eNodo B, que es el que tenemos acá, posteriormente se conecta con el MME, ¿de acuerdo? El MME es el Mobility Management Entity y es el que ve toda la parte de control del core de LTE. ¿A qué nos referimos? Toda la asignación de radio beaters, toda la parte de movilidad para realizar handovers, ¿ok? Toda la parte de autenticación del user equipment. Ok, no por nada ustedes ven acá el MME conectado al HSS, el cual tiene las bases de datos de todos los usuarios y antes de permitir a un user equipment a entrar a la red, primero el MME le pregunta al HSS si este user equipment es válido o no. Todos estos procesos que les estoy comentando se ven un poco más a fondo durante el curso y ustedes pueden entender cuál es la importancia de todos estos elementos de red básicos de toda red de LTE, ¿de acuerdo? Obviamente aquí, bueno, esta red de este core principalmente va creciendo a medida de que van teniendo más aplicativos. Hay más interfaces que no vienen acá, que son principalmente las interfaces de la conexión con las redes de 3G y de 2G. Tanto el MME como el Serving Gateway, ahorita explico un poquito más a fondo para qué nos sirve el Serving Gateway, pero el MME y el Serving Gateway se conectan con el core de 3G y de 2G, con el SGCN, que son elementos del core de 2G y de 3G. Hablando un poquito del Serving Gateway, el Serving Gateway nos va a servir como elemento principal o punto de contacto principal con el eNodo B para la parte de usuario, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? Primero, el User Equipment tiene que hacer un contacto con el MME, sí, el User Equipment directamente al MME por una mensajería que se llama NAS, de Non-Access Stratum, para pedirle permiso de accesar a la red, para requerirle al core diferentes radio beaters, diferentes, digamos, por llamarlo de alguna forma, anchos de banda o requerimientos mínimos de delay o máximos de delay, perdón, para poder desarrollar los diferentes servicios que requiere el User Equipment. A los servicios me refiero como aplicaciones HTTP, FTP, llamadas de voz como Volte, ¿no? Online gaming, streaming, ¿ok? Diferentes aplicativos, diferentes tipos de servicio van a tener diferentes requerimientos. Y va a ser cuestión del MME si le va a dar permiso a ese User Equipment para poder tener ese requerimiento que está pidiendo el usuario, ¿ok? Ese requerimiento que está pidiendo el usuario. Y posteriormente el MME se comunica con el Serving Gateway para que le dé ese servicio. O sea, el MME nada más gestiona el servicio y el Serving Gateway provee el servicio en concatenación con el PDN Gateway, ¿ok? Que el PDN Gateway ya se encuentra conectado al Internet, ¿ok? También el PDN Gateway se encuentra conectado al IMS, por ejemplo, para la parte de Volte, ¿ok? Entonces, todo esto se explica un poco más a fondo en el curso, se explican todas las partes en un curso de cómo se implementa una red de LTE
con ayuda de todas las partes del core. Acá también vemos un elemento al cual no he hablado, que es el PCRF, ¿ok? Es el Policy Charging and Rule Function. El Policy Charging and Rule Function se encarga de eficientar el flujo de información, de poder etiquetar los paquetes que son más importantes de entrega, ¿de acuerdo? Los que llevan esperando más tiempo en la red o los que tienen mayor prioridad de llegar a su destino, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve el PCRF y se puede modificar incluso por momentos del día, por tipos de usuario, por tipos de servicio. O sea, el PCRF viene a dar el servicio más rápido al usuario que más rápido lo requiera, ¿de acuerdo? Hace una cuestión de Traffic Flow Templates en el cual le da una preponderancia a diferentes tipos de tráfico para que se pueda llevar a cabo el servicio que requiere el usuario final. Dado entonces, dicho esto, por ejemplo, pues no es lo mismo los requerimientos de delay que va a tener el FTP a un requerimiento de delay de un servicio mucho más sensitivo a los retrasos, como podría ser el streaming, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se ve muy a fondo durante el curso. Ustedes pueden entender muy bien cómo es cada uno de estos pasos para poder dar posteriormente inicio a toda la parte de la mensajería y cómo se comunican los diferentes elementos de red para poderle proveer los diferentes servicios que requiere un usuario. ¿Ok? Entonces acá vemos cómo viene, bueno, acá LTE es considerada una red totalmente IP, ¿ok? O sea, no hay circuitos como se tenían en 3G y en 2G, no hay un circuito, es simplemente paquetes IP, ¿ok? Y por eso es tan importante la priorización de esos paquetes, ya que diferentes servicios pues no se podrían llevar a cabo, los que son, me refiero a los de tiempo real, si no tuviéramos una priorización adecuada. Y por eso, y todo esto ustedes lo deben de configurar, ustedes lo deben de entender. ¿Por qué? Porque si no, no podrían ustedes hacer las diferentes, poder parametrizar correctamente una red y poder darle proveer todos los servicios que promete una red de LTE. ¿Listo? Acá vemos diferentes elementos de una red de LTE, lo vemos separado, ¿de acuerdo? El nodo B, elementos del core o elementos de EPC, ok, el MME, el PDN Gateway, el Serving Gateway, y acá tenemos elementos del IMS, ¿de acuerdo? El IMS nos va a servir para poder implementar Volte, ya que únicamente el EPC sin el IMS no podría dar llamadas de voz, ¿ok? Y esto, pues sí, no es forzoso, no está en todas las redes de LTE. Listo, entonces acá vemos, también vemos la parte vemos acá una introducción a todos los elementos por separado. No es objetivo de este webinar como explicarlos, pero sí como el alcance y el enfoque que se van a tener. Entonces, como ejemplo, acá vemos, por ejemplo, el elemento de red, el user equipment, o sea, el teléfono celular, cómo tiene, cuáles son sus funcionalidades, que el user equipment es encargado tanto para la parte de movilidad, ¿de acuerdo? Como la parte de sesión, activación y desactivación de beaters. Vean ustedes un beater como una pipa, como un tubo, ¿de acuerdo? De diferentes tamaños, de acuerdo al servicio y de acuerdo al volumen de tráfico que se pretende pasar por ese túnel, ¿de acuerdo? Entonces explican todas estas funcionalidades y también, bueno, cuáles son el lenguaje que va a hablar el user equipment, que es el Radio Resource Controlling, que es la capa de aplicación para la parte de control que lleva el user equipment y todos los protocolos que implica esta capa de aplicación, que es RRC, PDCP, RDC, MAC y física, ¿ok? Las diferentes categorías de user equipment están bien bastante importantes. Esto nos sirve también para todos los que se dedican a la parte comercial o a los que se encargan de dar las propuestas comerciales. No es lo mismo un user equipment de categoría 1 que uno de categoría 5 o de más o de categoría 11, 12 y así sucesivamente, ¿no? No todos los teléfonos celulares son capaces de proveer las mismas features, ¿de acuerdo? Los mismos servicios.
Ok, viéndonos un poquito más adelante, un poco más adelante en el curso, podemos nosotros acá visualizar los diferentes procesos que se tiene para poder hacer un acceso a la red. Aquí lo interesante de este curso o lo que ustedes van a poder aprender muy a fondo en este curso es cómo es que el User Equipment establece una conexión tanto con el Nodo B, tanto como con el MME, ¿ok? Entonces, principalmente hace una conexión RRC con el Nodo B y ya que se tiene un radio, o sea, aquí es la interfase de aire entre el User Equipment y el Nodo B, ya que hay una conectividad, o sea, RRC con el Nodo B, posteriormente viene una conectividad con el core y esta es la parte que se llama NAS Communication o mensajería NAS, que es de Non-Access Stratum. Es una comunicación directa del User Equipment con el MME. El Nodo B no se entera de lo que se habla en el User Equipment y el MME de una forma directa, tanto para la parte de movilidad como para la gestión de sesión. Viene toda la parte de autenticación y seguridad que hace el MME también directamente con el User Equipment. Aquí el MME también hace uso del HSS para poder preguntarle al HSS si ese User Equipment es válido o no y autenticar ese User Equipment por unas llaves que se llaman XRES, perdón. En el cual se autentica que ese User Equipment es válido. Todo esto nosotros lo podemos aprender analizando toda esa mensajería que se ve a fondo y se comparte durante el curso, ¿ok? Déjenme les muestro, esta diapositiva también es muy buena, nos da una definición de los diferentes protocolos y los diferentes estados que nosotros tenemos en una red de LTE, ¿ok? Tanto para la parte de usuario como la parte de control. Vemos los diferentes protocolos, tanto del User Equipment como del Nodo B. Y en esta parte vemos también incluida la parte del protocolo NAS, ¿se acuerdan? De Non-Access Stratum, que es una comunicación directa entre el User Equipment y el MME. ¿Ok? Vemos cómo diferenciar un User Equipment en estado idle y un User Equipment en estado conectado. ¿Qué es lo que hace el User Equipment? ¿Cuáles son las funciones del User Equipment cuando se encuentra en cada uno de estos dos estados, tanto en estado idle como en estado conectado? ¿Ok? Y y bueno, es lo que vamos a ver. Miren, esta diapositiva también nos ejemplifica muy a fondo cuáles son los diferentes radio beaters. ¿Qué es un radio beater? Como primero hace una señalización, es SRB, que significa Signal in Radio Beater, que es una señalización que hace el User Equipment con el Nodo B, y poste, que es toda la parte de RRC, para que posteriormente con esta señalización, con esta gestión en la cual se hablan, por ejemplo, yo requiero tal tipo de servicio, tal delay, está subiendo mi volumen de tráfico, está bajando, mi buffer se encuentra en este estado, control de potencia, control de sesión, control de movilidad, todo esto es por medio de los SRBs. Y posteriormente, entre el User Equipment y el PDN Gateway es donde se establece el DRB, ¿ok? Que son los diferentes data. Aquí viene también la definición de Default EPS Bearer. Ok, acá son Data Radio Beaters para intercambio de datos, pero se crea también un Default EPS Bearer para hacer una conexión siempre activa. ¿A qué me refiero con siempre activa? Siempre se encuentra conectado el User Equipment y el PDN Gateway. Siempre hay una IP asignada cuando el User Equipment tiene una conectividad con el PDN Gateway al User Equipment. Por lo tanto, si hay un paquete que el User Equipment quiere enviar o que el User Equipment necesite recibir, ya nos establece el Signal in Radio Bearer. Es por eso tan importante en este curso tener en cuenta todos estos procesos que tenemos dentro de LTE para poder nosotros saber posteriormente cómo se hace la configuración, ¿ok? ¿Cómo se hace la configuración?
cómo poder optimizar nuestras redes, cómo poder comprender nuestras redes y cómo funciona, y para tener esta mentalidad cada vez que se implementa un nuevo sitio, que se comisiona un sitio, que se le da mantenimiento a un sitio, y poder saber todos los alcances que se tienen, tanto a nivel de una afectación de una celda, de un N2B, o más allá de una interfaz S1 o una interfaz S1 MME. ¿Ok? Nos referimos a la interfaz S1 en todas las interfaces del N2B con el core. ¿Ok? Entonces tengan por seguro que vamos a tener un amplio espectro, un amplio conocimiento de cada una de estas interfaces y de estos procesos para que ustedes puedan tener en cuenta el nivel de optimización en el caso de que ustedes quieran implementar diferentes features en su red posteriormente, o el nivel de afectación en el caso de que se presenten diferentes fallas en la red, y poder evaluar los diferentes riesgos que se puedan presentar en los diferentes cambios, en los diferentes pues, afectaciones que se puedan tener en general, como una sobrecapacidad que se pueda dar en la red, una falta de cobertura. Bueno, ¿cuáles son los diferentes radio bidders que se puedan ver afectados? ¿Cuáles se ven afectados primero? ¿Cuáles después? Y cómo poder ustedes posteriormente en los cursos poder dimensionar adecuadamente su red, cómo poder ustedes diseñar adecuadamente su red para que puedan tener a sus usuarios felices. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No? Acá tenemos toda la parte de usuario, y acá vemos ya metido el MME, ¿ok? La parte del MME, como comentaba, es el que ve toda la parte de control. ¿Listo? Y bueno, y acá es bien importante, y este curso se los incluimos también, regularmente los cursos genéricos de LTE no ven tanto LTE Advanced. Nosotros consideramos que es importante que desde un overview, dentro del mismo curso, también se identifiquen las features de LTE Advanced, ¿ok? Que ustedes puedan identificar cuáles son las diferentes features porque ya se están implementando, ¿ok? No es propósito de este curso ver la configuración y meternos muy a detalle de estas features, no, pero sí es bien importante conocerlas, ¿de acuerdo? Y poder ligar estas features al overview que se da dentro de este mismo curso, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego entre curso y curso después pues no se relaciona tan fácilmente como cuando nosotros ya tenemos los conocimientos frescos dentro de una misma sesión de curso, ¿ok? Entonces, bueno, acá vemos diferentes features que son destinadas a LTE Advanced. A LTE Advanced, como vemos, ¿para qué nos sirve LTE Advanced? Para mejorar el ancho de banda, para mejorar throughput, para mejorar capacidad, para disminuir interferencias, para gestionar interferencias, para mejorar el MIMO, ¿verdad? Y son también las que podemos ver en este curso. Acá vemos las de Carrier Aggregation, que es como se ve la adición de diferentes carriers. Les había comentado que un carrier, que una portadora de LTE va de 1.4 a 20 megas, y acá vemos muchas portadoras de 20 megas, ¿ok? O sea que aquí con la aplicación de Carrier Aggregation no nos limitamos a los 20 megas, sino que estos 20 megas van sumando hasta formarse anchos de banda de hasta 100 megas, ¿de acuerdo? Y acá, bueno, pues podemos proveer hasta 1 gigabit por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son features que ya se están implementando actualmente, que esto sí es algo nuevo para nuestra región, ¿verdad? Están en los principales mercados implementándose, y es importante que las conozcan ustedes desde ya para que sepan de qué se habla. Inclusive que ustedes hasta como usuarios deben de saber sobre estas features para cuando ustedes se identifican hasta para comprar un teléfono. Es importante saber cuáles tienen estas features, cuáles no las tienen, porque pues si la red la tiene y están en lo último, de un operador que tenga las últimas features implementadas ya, bueno, pero también el user equipment debe ser capaz de poder maniobrar o poder trabajar con estas features para poder tener mejores throughputs
y poder comparar un equipo con otro para saber cuál es mejor, cuál no, desde el inicio de la tecnología, no solamente fijarse en que uno tiene mejor cámara o uno tiene mejor resolución, ¿vale? Entonces, acá damos una introducción a todas estas features. Vemos también a la parte de qué se encarga el SON, el Self-Optimizing Network, en el cual como la red, cuáles son los diferentes procesos en el cual la red solita, ¿ok? Obviamente siempre bajo una previa configuración del usuario se puede auto-optimizar de acuerdo a la mensajería que ve proveniente de los users equipment y poder hacer en tiempo real diferentes configuraciones en la red para que no requiera de una persona que llegue a configurarlo. Aquí es muy importante porque pues anteriormente en una ciudad pues se tenían, no sé, 100 nodos Bs, 100 nodos Bs y actualmente con el crecimiento pues ya se ve un crecimiento también exponencial de los nodos Bs, por lo tanto la optimización se tiene que automatizar lo más posible para que no queden ciertos nodos Bs de lado, que no queden ciertos nodos Bs, por decirlo de alguna manera, olvidados, sino que con ayuda de la automatización, de la optimización, solitos los nodos Bs se puedan ir optimizando. Esto obviamente hasta un nivel, ¿verdad? Van a haber ciertas cosas que no, pero muchas otras, como la configuración de vecindades, configuraciones de potencia, tal vez en algunos casos, se puede auto-optimizar, ¿ok? Y bueno, se ven diferentes, toda la parte de MIMO se explica más a fondo. Esto de MIMO, pues es cuestión también de un curso, bueno, al menos de un curso de Features and Algorithms, en el cual se explica cada uno de los MIMOs, cómo funciona, cómo se configura, que es también bien importante. Toda la parte de comp y relaying, que es comp, coordinated multipoint. O sea, ya vemos que cada vez en el crecimiento exponencial de las redes tenemos nodos Bs dentro de nodos Bs, ¿de acuerdo? Ya sea para aumentar capacidad o cobertura. Pero estos nodos Bs, nodo B grande, digamos, o macro inode B y small cell o micro inode B, también deben de hablarse para que puedan coexistir en la misma frecuencia. Sí, podemos tener una banda para cada uno, pero también puede tener las dos la misma frecuencia y cómo uno debe dejar de hablar al otro para poder dar realmente un incremento de capacidad, un capacity enhancement a los usuarios, ¿de acuerdo? Esto es con la ayuda de las features de LTE Advanced, ¿ok? Y bueno, pues básicamente esto es lo que vamos a ver, bueno, y hablamos también de el HE Inode B, Heterogeneous Inode B, diferentes tipos de nodo B que tenemos, como les comentaba, small cell, microceldas, picoceldas dentro de una misma red. ¿Ok? Entonces, pues esto es de lo que va el curso. Quiero que ustedes tengan en cuenta que este curso es súper importante y que ustedes lo tomen en cuenta para posteriormente crecer de una forma muy exponencial en sus conocimientos, teniendo unas buenas bases y unos buenos fundamentos, ¿ok? Y bueno, les quiero compartir también el flyer de este curso. Un segundo, ya se los paso. Déjenme lo pongo aquí en una nueva diapositiva. Ok. Este curso va del 3 al 6 de julio, son 3 días. Se tiene en la ciudad de Bogotá, pero como ya les comentaba, con la plataforma de Webex nos ha ido muy bien dando los cursos porque también pues no se tienen que trasladar al lugar y lo pueden tomar desde cualquier lado y les sirve mucho. Ustedes pueden preguntar ahí en la página a todos nuestros alumnos que hemos tenido en cursos virtuales para que les puedan decir su experiencia y realmente ha sido gratificante para todos, ¿ok? Entonces, este curso va del 3 al 6 de julio, ¿ok? Ustedes pueden tenerlo ya sea en Bogotá. Sí se abre también cupo en Ciudad de México, lo estaremos dando también en Ciudad de México de manera presencial y de manera virtual donde ustedes quieran, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta,
no duden en ponerla en sus, cualquier pregunta que ustedes tengan del curso, no duden ponerla en ya sea en nuestra página de Facebook o directamente dentro de los, o directamente a nuestro correo, ¿de acuerdo? Que acá lo tenemos, info@eysglobal.com, ¿de acuerdo? info@eysglobal.com, y en nuestra página también ustedes pueden encontrar este mismo cartel en el cual se explica todos los temas que yo les he explicado ahorita a grandes rasgos, pero vamos a tener un muy buen seminario del 3 al 6 de julio para todos los que se animen a tomarlo, ¿ok? Entonces, seguimos en contacto. Mi nombre es Carlos Vila. No duden, si ustedes quieren contactarme directamente, me pueden contactar por Skype a Vilacar, con B chica, Vilacar, y o pues directamente en el correo de info@ysglobal, pueden ustedes hacerme llegar cualquier duda que ustedes tengan, ¿sale? Pues les agradezco mucho a todos aquellos que hayan accesado a este webinar y seguimos en contacto. Un saludo a todos.